Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al aula de poesía. Hoy estamos aquí para presentar el último libro del poeta Antonio Praena y junto a él me acompaña el otro poeta, Juan Pablo Zapater. Hablaremos brevemente del libro, de este último libro y también de la poética anterior de Antonio. Yo voy a dar unas cuantas pinceladas de cada uno de ellos, seré lo más breve que pueda y después daré paso a Juan Pablo Zapater para que sea él quien presente a Antonio Praena. Después hablaré yo un poco sobre el último libro, sobre algunos aspectos que me han llamado la atención especialmente y luego ya dejaremos la voz a Antonio para que pueda leer unos poemas. Bueno, Antonio Praena lo conocemos todos muy bien, es un poeta granadino, afincado aquí en Valencia desde hace ya muchos años y ha publicado muchos libros y todos ellos con premios importantes, desde Humo Verde, que obtuvo el premio, el Accessit, el premio de poesía iberoamericana Víctor Jara, Poemas para mi hermana, que obtuvo el premio Accessit a la Donais, Yo he querido ser grúa muchas veces, premio Tiflos de poesía, Actos de amor, con el que obtuvo también el premio José Hierro, Historia de un alma, que es su antepenúltimo libro, con el que obtuvo nada más y nada menos que 3 premios, el premio de poesía Jaime Gil de Viedma, el premio de la crítica andaluza y el premio de la crítica valenciana. Es fraile dominico y profesor de dogma y estética en la Facultad de Teología de Valencia. Y con su último poemario, el que hoy vamos a presentar, Los cuerpos de Cristo, publicado en Visor, este mismo año consiguió el premio Emilio Alarcos, que otorga el Principado de Asturias. Bueno, Juan Pablo Zapater se dio a conocer, como todos sabemos, en los años 80, cuando codirigía junto con Vicente Gallego la colección de poesía La pluma del águila. Y a finales de esa década, becado por el Ministerio de Cultura, terminó de escribir su libro La coleccionista, al que un jurado presidido por Octavio Paz concedió el Premio Internacional de Poesía Loewe a la joven creación. Después de mucho tiempo de silencio, publicó su segundo libro titulado La velocidad del sueño, con el que obtuvo, ya lo sabemos, el Premio de la Crítica Valenciana, y a ello se sumó en 2019 el poemario Mis fantasmas, con el que obtuvo el premio Ciudad de Burgos. Actualmente dirige la revista de poesía contemporánea 21 Versos, que es una revista referente en todo el país, puesto que publica a poetas punteros, así como de sus colecciones Cuadernos y Plaquet. Bueno, quiero dar la bienvenida a los dos. Juan Pablo, cuando quieras. Buenas tardes y un saludo a todos los asistentes. Ante todo, quiero manifestar mi agradecimiento a Chelo Candel, como directora del Aula de Poesía de la Universidad de Valencia, por invitarme a participar en el acto de presentación en nuestra ciudad de este nuevo libro titulado Cuerpos de Cristo. Un libro concebido y escrito por alguien a quien tengo, desde hace ya mucho tiempo, por magnífico poeta y por más que entrañable amigo, mi querido Antonio Praena. Si el amor fuera una gran ciudad y el corazón de cada poeta un transeúnte inquieto, os podría decir que los pasos del corazón de Antonio Praena han recorrido ya muchos de sus barrios. El barrio del fervor divino, el del deseo humano, el de la amistad sin límites, el del calor familiar, el de la soledad del alma y hasta el barrio de los más bajos instintos. Desde sus 2 primeros libros de poesía, respectivamente titulados Humo Verde y Poemas para mi hermana, Praena ya elevaba elegantemente su voz por encima de los farisaicos muros que ha levantado la sociedad que nos ha tocado vivir. Reclamaba y proclamaba con su irrupción poética que la llamada de la vocación religiosa que sentía no podía ser un freno ni un obstáculo para expresar lo que de forma inevitable ardía en su interior, como demuestra este fragmento extractado precisamente de su libro Humo Verde. Y pensar que nadie desabrochará mi camisa con manos de paloma, ni hará caracoles en el vello de mi pecho, porque yo tengo un amor que es todo y nada, y saber que soy un guerrero
que reza como un almendro. De esa decidida y valiente manera afrontaba el poeta granadino, siempre desde su compromiso hacia el sacerdocio y hacia la propia vida, sus iniciales escarceos con la poesía, que finalmente, y como veremos, se ha convertido para él en un cauce perfecto para dejar correr ese caudal impetuoso que fluye por sus venas y que no quiere asentarse en la confortable placidez del estancamiento. Por eso, poco tiempo después escribiría y publicaría su tercer libro de poemas, Actos de Amor, con el que obtuvo el Premio Nacional de Poesía José Hierro. En él, además de un evidente giro formal con respecto a sus dos entregas anteriores, también se observaba una evolución en la actitud del autor, un paso más allá que se veía reflejado en la diversidad de registros todavía no mostrados en sus obras precedentes y en los contrastes de los tonos, a veces duros, a veces tiernos, que fueron conscientemente elegidos para según qué textos, de entre los que se incluyen dentro de las partes y el prólogo final en que se divide el libro. Baste un breve ejemplo. Me fui fuera de ti para poder volver un día, curado de la bestia que me ocupa. He vuelto a la cordura y me he perdido. He vuelto a la cordura y estoy muerto. Después llegaría el cuarto volumen de poemas, publicado por Antonio Praena, Yo he querido ser grúa muchas veces, que resultó galardonado con el Premio Tiflos de Poesía. Este singular endecasílabo que da título al libro y despierta la lógica curiosidad de todo aquel que en él se detiene, hace referencia, en palabras propias del autor, al paralelismo que estas máquinas de la construcción tienen con el alma humana, ya que, al igual que ella, encuentran su espacio natural entre el cielo y la tierra. Más aún, si nos fijamos en los símbolos que se repiten a lo largo del poemario, nos daremos cuenta de que el aire, los pájaros, los aviones o el vuelo están presentes en muchas de sus páginas, compartiendo ese mismo paisaje urbano que ocupan diariamente las altas grúas. Yo he querido ser grúa muchas veces, recibir la nevada antes que el mundo, los pájaros, los rayos matutinos, y ser desmantelado cuando acabe la obra en la que elevo humilde carga. Versos como estos escribía Praena en un libro que significó en su momento una cierta revolución con respecto a algunas de las propuestas éticas y estéticas que ya hemos apuntado al referirnos a su obra anterior. Una obra que venía mostrando un decir poético que compaginaba sin brusquedad visiones del pasado con imágenes del rabioso presente, que reunía de forma armoniosa lo espiritual con lo material, lo trascendente con lo cotidiano. Pero Antonio Praena no quería quedarse ahí. En mitad de esa reposada balsa de aceite que algún sector de la crítica poética definía como una moderna mística de lo humano, y debió surgir entonces en él la rotunda idea de desafiarse a sí mismo, de plantear un nuevo y atrevido poemario que rompiera totalmente con las medias tintas, que ya de por sí resultaban tintas audaces para su entorno, y empezar a escribir su historia de un alma, obra que sin duda supuso un antes y un después en la trayectoria del poeta. Con Historia de un alma, el desafío textual de Praena alcanza una dimensión distinta, global, provocadora, porque estamos hablando de la audaz creación y puesta en escena de un sujeto poético que va a estar imponiendo su presencia en gran parte de las páginas del libro y que, desde su punto de observación privilegiado, nos va a transmitir su ácida visión sobre la propia vida y sobre la carga moral o la ausencia de ella que rige en esos submundos clandestinos entre los que dicho sujeto poético se mueve. Un ser descreído, tan parecido a muchos de los que conviven a nuestro alrededor, que nos atrapa y subyuga literariamente con su descarnado discurso, desde los primeros poemas. La aparente mezcla de superioridad y cinismo que reflejan las palabras usadas por el protagonista de Historia de un alma se ve contundentemente compensada con la auténtica intrahistoria que desvela la atenta lectura del poemario.
Los versos se suceden y en ellos abundan las profundas consideraciones acerca de la esencia del ser humano, de su dudar existencial, de su frágil naturaleza de ídolo con pies de barro. Así nos encontramos en el libro espléndidos poemas de corte filosófico, como aquel en que se dice: nuestra vida es la copia de un texto original que jamás ha existido. Pero hay que decir que la poesía de Antonio Praena nunca deja de sorprendernos. Y si en su anterior libro, Historia de un alma, hemos dejado ver que escarbaba en la debilidad de la condición humana frente a sí misma, un libro espejo, como el propio autor lo define. En este caso, a través de los versos que ocupan las páginas del poemario que hoy presentamos, Cuerpos de Cristo, Praena se vuelca, quizás como nunca, en el testimonio directo y personal, esta vez sin un sujeto poético interpuesto, de una etapa reciente y reveladora de su propia existencia. Y dicho testimonio nos viene dado con el estilo y el lenguaje que hoy hacen de Antonio Praena una de las voces más singulares y reconocibles del presente panorama de la poesía española. Praena atesora la muy difícil virtud de amalgamar en su escritura, de manera absolutamente natural, la forma clásica con la dicción moderna, los postulados teológicos más arcanos y profundos con los conceptos y expresiones más rabiosamente actuales. Igual nos habla en este libro del misterio de la encarnación como de los selfis y la mefedrona, de las flores del espino blanco como de un centro de alimentación de Cáritas. Y todo ello lo hace en perfecta armonía, sin estridencias, emocionándonos con la lectura de cada nuevo poema. En la primera parte del libro, titulada Vosotros, el poeta nos muestra una galería de reflexiones y de acontecimientos más o menos próximos a su vida, pero que han sacudido hondamente su conciencia. Tanto nos habla de personas anónimas como de personas por todos reconocibles, tanto de seres cotidianos que le entregan su amor regalándole una simple pastilla de jabón, como también de seres que han resultado vitalmente vulnerados por razones distintas y trágicas. Del mismo Federico García Lorca, de Amy Winehouse, o de ese amigo íntimo y desesperado del propio poeta, con el que intercambia cartas en el límite de la vida y de la muerte. Un intercambio epistolar que contiene versos tan bellos y estremecedores como estos. Deja que vaya a misa tuya algún domingo. Deja que diga que quizá creo en Dios. Deja que vuelva a abrir tus versos, aunque te haya cerrado con mis labios. Deja que caminemos juntos por la calle, bajo el neón de los anuncios. Deja que ocurran nuestros días en Valencia, radiante sucesión, mecha inflamada, tú en tu zona elitista, yo en los barrios del puerto, pero cerca del mar, para que cuando al fin venga la muerte puedas tomar un taxi, llegar hasta mi casa, darme la unción de los dolientes y encender otra vela. Leyendo esta primera sección del poemario, como también examinando la segunda, de la que a continuación hablaremos, nos damos cuenta de que estamos ante una obra escrita con vocación de alteridad. Pero entendiendo esta última, más allá de la mera capacidad de tener una mirada del mundo desde el punto de vista del otro, es decir, entendiéndola incluso como la capacidad de interiorizar y asumir como propios los sentimientos de alegría ajenos, pero sobre todo sus sentimientos de dolor y sufrimiento. Así, en uno de los pocos poemas en que toma claro protagonismo el poeta y que está dedicado al corazón transverberado de Santa Teresa, podemos leer estos confesionales versos. A un corazón como el mío le conviene caminar con espinas. No sabe del amor quien sale indemne de la carne del otro. Quien no ha sido dolor para sí mismo, de este mundo se marcha sin un trozo de él incrustado en su centro.
La segunda parte del libro, titulada Ecce Homo, está dedicada a Francisco, el mejor amigo del poeta, fallecido durante la primera ola de la pandemia que aún nos asola. Los textos fueron escritos durante los días de su enfermedad, como si se tratara, según confesión del propio autor, de la transcripción de un diálogo mental que se desataba tras hablar por teléfono con la madre o recibir noticias del sufriente. Pero no estamos ante unos poemas tejidos de infértiles lamentos ante la pérdida repentina de un ser amado en medio de su edad de esplendor. Estamos ante unos versos que relatan la crónica palpitante de una pasión compartida, y yo diría que hasta somatizada por quien la cuenta, y de una prematura muerte vivida en primer término, casi un breve tramo de evangelio escrito por una especie de apóstol de nuestros días. El cuerpo de Cristo no es aquí el cuerpo de Cristo, sino todos los cuerpos que lo representan y que igualmente pasan por los miedos y las dudas de su propio Getsemaní, por el flagelo de la enfermedad, por el expolio de sus sentimientos y por el gesto final, las palabras y silencios que preceden a su adiós definitivo. Praena nos dibuja con sus versos el retrato abstracto de un vía crucis compartido, de una muerte injusta, de un joven adiós a la vida cuando esa vida debería estar gozando de toda su plenitud, y también del desamparo de una madre despojada de su hijo y que acaba convirtiéndose en otra madre para el poeta y de alguna forma para todos sus lectores. Poco importa que el escenario del suceso no sea el monte Gólgota, sino una cama del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y que los clavos de la crucifixión sean ahora las afiladas agujas de los goteros clavados en la carne. Lo que verdaderamente importa no es la grandiosidad del decorado, sino la trama de la obra real a la que asistimos, su trascendencia, su meditado mensaje, y si de él podemos inferir algún atisbo de luz que nos ilumine en las horas más oscuras. El poeta, como hemos dicho, se transforma en una especie de evangelista posmoderno y dialogante que nos da cumplida fe, poniendo en juego los cimientos de la suya, de lo que acontece ante sus ojos y oídos, de lo que por dentro y por fuera de sí mismo se va convirtiendo en un desenlace irremediable, al mismo tiempo que supone un proceso de necesario y aceptado abandono de todo en brazos de la esperanza y de la resurrección. Dos conceptos tan bellos como intangibles. Así nos dice en este fragmento de su poema titulado Lo Real. Pero es verdad, te espera el más inmóvil de los viajes, y somos viento en contra yo y mi falta de fe. Prometo rendición, prometo comportarme como un hombre, dar las gracias prometo, no más queja prometo. Antonio Praena nos habla en las dos partes de este libro con la garganta de los otros, para el oído de los otros y desde el corazón de los otros, pero utilizando su genuina y privilegiada voz. Y es que en estos poemas universales aparecemos todos, cabemos todos sin excepción, vosotros, nosotros y por supuesto él mismo, y nos hacemos presentes en sus versos porque todos y cada uno de sus protagonistas, los nombrados y los no aludidos, los creyentes y los no creyentes, somos en definitiva los auténticos cuerpos de Cristo. Como decía nuestro queridísimo y admirado Premio Cervantes Francisco Brines, hombre sabio a quien no me canso de citar, cuando lees a alguien que puede ser incluso lo contrario que tú, y por la emoción estética asientes al contenido, se establece algo muy importante, la tolerancia. Así, si un creyente lee un poema agnóstico y se emociona, ese creyente se hace tolerante, aunque sea por un momento. De la misma manera que si un lector ateo lee a San Juan de la Cruz, puede que no crea en la mística, pero sí creerá en el hombre que se apoya en ella. Eso mismo le ocurre a cualquier lector
que se acerca a la poesía de Antonio Praena. Acaba creyendo en ella porque al leerla no haya dogmatismos, sino comprensión. Nunca vanas palabras, sino emociones verdaderas. Porque cuando en ella comparece la religión, siempre está al servicio del hombre y jamás el hombre al servicio de la religión. Porque en sus versos se encuentra un rastro de huellas encendidas sobre el camino oscuro que debemos recorrer. Esos versos que Antonio convierte en belleza y luz, que nos iluminan, que nos acercan a lo que él mismo llama el centro, mientras avanzamos entre las sombras y las tinieblas de nuestras azarosas vidas. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo, por esta precisa presentación de Antonio Praena, magnífica, como siempre. Bueno, yo voy a acercarme también al último poemario con unas notas y después nos gustaría que Antonio nos leyera unos poemas y, si es posible, charlar un poco sobre el libro, porque también la idea es conversar con él sobre el proceso de creación. Perdón por si repito algunas de las ideas que ya ha señalado Juan Pablo, pero yo creo que es casi inevitable con la lectura del mismo libro. Si en el anterior poemario de Praena, Historia de un alma, el autor cedía la voz a un personaje que desde la ficción ponía en evidencia los vacíos y las carencias del mundo contemporáneo, en Cuerpos de Cristo la alteridad es el hilo conductor del libro, puesto que, aunque se parte del yo, siempre se hace como interpelación al otro. Aún vosotros, genérico, como vemos en la primera parte, titulado precisamente así, vosotros, que en realidad adquiere su pleno significado en el pro vobis, por vosotros, de la consagración eucarística. Y en este sentido es posible una lectura teológica inserta en ese pronombre plural. Por ejemplo, esos vosotros serían la anciana que viene por Cáritas y te regala una pastilla de jabón, el mercenario que aprieta un gatillo contra los estudiantes en México, un compañero dominico y profesor de la teología, Santa Teresa, Lorca, algunos amigos como Rafa. Y por otra parte, apela también a un tú concreto, como ocurre en la segunda parte, titulada Ecce Homo, dedicada, como ya ha explicado muy bien Juan Pablo, a la muerte del amigo íntimo del autor, fallecido a los 40 años de edad en plena pandemia. Pero creo que hay un denominador común en ambos apartados que quizás se entienda mejor con la cita de San Mateo que encabeza el libro. En verdad os digo que cuando hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo habéis hecho. En efecto, cada uno de los personajes que aparecen en el libro configuran esos cuerpos de Cristo, ya que desde la clave teológica de la sacramentalidad, Dios se encuentra siempre en la mediación, en realidades concretas, históricas, encarnadas y sobre todo personales. Lo que hacemos o dejamos de hacer en relación con Dios ocurre en lo que hacemos o no y en por qué y en cómo lo hacemos en relación al otro. Y aquí es donde el libro se abre a otra lectura, que va mucho más allá de lo espiritual y nos adentra claramente en esa lectura social y casi filosófica. Desde esta perspectiva, el poemario se revela como una reflexión sobre la muerte, las ausencias, el dolor, el compromiso humano, el compromiso social, pero también, y esto es lo reseñable, desde la fe, la esperanza, el agradecimiento hacia el otro. En este sentido, creo que el libro no es un libro exactamente elegíaco. En la pérdida prevalece sobre todo la gratitud y hasta la alabanza ante lo vivido. Lo que más sorprende es más bien esa celebración de la amistad, de la vida compartida, ese cara a cara con la esperanza en las dificultades reales. Bien, uno de los rasgos que a mí más me sorprenden de su poesía es la combinación que realiza entre elementos
aparentemente antagónicos, pero que se entremezclan de una manera muy natural. Me refiero a lo más concreto y al mismo tiempo lo infinito. Es decir, cómo partiendo de lo más realista, de lo más básico, se llega a una lectura claramente metafísica. Como ocurre, por ejemplo, en el poema Mujer con pastilla de jabón, en el que una viuda, que a veces viene a Cáritas en busca de alimentos imperecederos, como lentejas, macarrones, cartones de leche, trae el infinito envuelto en un papel verde. O dicho de otra manera, el más valioso don que he recibido, tan solo comparable con el acto que crea el universo de la nada. En este poema inicial se resumen, creo, los aspectos más importantes que se desarrollan en el libro. La generosidad, pero no desde la condescendencia, sino desde quien se encuentra a sí mismo al darse a los demás. El realismo, la crítica social, la sorprendente bondad en un mundo vacío de valores, la reflexión sobre la poesía, el papel del poeta y también el papel del lector. Otro de los grandes rasgos evidentes en la poesía de Praena es que su cuidada cadencia versal, el ritmo marcado, el perfecto manejo de la métrica contrasta con los inesperados giros del registro lingüístico que orillan en el tono conversacional, en ocasiones voluntariamente provocador. Incluso hallamos, creo, una perspectiva casi cinematográfica en la que la mirada se va acercando poco a poco como en un zoom y de un plano general llegamos a un plano mucho más cercano, casi hiperrealista. Por ejemplo, ese tono desafiante marca de la casa es el poema Entre hombres, en el que efectivamente el poema se abre con un plano general, aparece un hombre en un valle y poco a poco se va concretando esa descripción. Nos acercamos al hombre, vemos que está orinando, aquí suena inevitable el eco lorquiano, ¿no?, del poema Paisaje de la multitud que orina, y aparece la descripción totalmente masculina de ese hombre, las botas, los guantes de caza, la fuerza de su orina, vemos cómo apaga el cigarrillo con las botas, casi como en un anuncio publicitario. Decimos, dice el poeta, que es un hombre bien hombre. Estos rasgos ya los habíamos encontrado en Historia de un alma. Pero de pronto el poema da un giro inesperado totalmente, y vemos que ese hombre es el propio yo poético. Ese hombre soy yo, nos dice, y se dirige al lector. Y ahora te doy asco, pero carece de importancia. Bienvenido al poema. A mí este verso me ha recordado mucho, yo, siempre tiro para casa, ¿no?, y la parte filológica está ahí. Me recuerda mucho a un poema de Ángel González que se llama Contraorden poética, por la que me pronuncio ciertos días, donde acaba diciendo: esto es un poema, mantén sucia la estrofa, escupe dentro, ¿no?, algo así, es decir, todo cabe en el poema. Y es que son muchas las lecturas literarias que sobrevuelan en este libro. Desde Santa Teresa, ya lo ha señalado antes Juan Pablo, en el poema Al corazón transverberado de Santa Teresa, pasando por Federico García Lorca, en el poema Junto a la carretera. Oscar Wilde, citado en el mismo poema, cuando dice: allí donde hay dolor es terreno sagrado, que a mí, personalmente, me lleva a otro verso de Luis Rosales: las personas que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir. Garcilaso de la Vega, en el verso Comprobar que la sangre no es capaz de hacer mudanza en la costumbre, del poema Amor bajo el espino blanco, cuyo título, además, nos remite a la película del mismo título, Amor bajo el espino blanco, dirigida por Zhang Yimou. Y de nuevo Garcilaso de la Vega en otro verso: están escritos vuestros nombres, del poema Las cinco llagas, que inevitablemente nos recuerda al soneto quinto de Garcilaso: escrito está en mi alma vuestro gesto. También en este mismo poema hallamos de soslayo, para el lector atento, a Miguel Hernández: la historia solo deja 5 llagas, la herida del amor, la del sufrir, la de estar vivo, pero eso ya lo dijo un buen hombre.
Ya sabemos que Praena amalgama en sus versos de forma magistral, sin alardes de culturalismo y sin ceder espacio a la frivolidad, ese tono realista y coloquial hasta la crudeza máxima, con el más meditativo de honda vibración teológica y filosófica. Las confesiones de San Agustín, las reflexiones del teólogo suizo Hans Urs von Balthasar, Iván Oduart, Santo Tomás de Aquino, versículos de los Corintios o del Salmo 113, del Apocalipsis 21, de San Juan, de Braulio de Zaragoza, el obispo de Zaragoza y uno de los intelectuales más destacados de la España visigoda, o los dogmas conciliares de Calcedonia y Efeso, que se refieren a esos concilios ecuménicos. Todo ello acompasan, ¿no? Todos ellos acompasan estos versos. Claro, como vamos viendo, nada escapa a la meditación literaria, teológica, trascendente, comprometida con el otro. El libro se llena de consideraciones sobre la breve distancia que existe entre el dolor y el amor. Por ejemplo, leemos en Al corazón transverberado de Santa Teresa: nada cabe del amor, nada sabe del amor quien sale indemne de la carne del otro. En la propia muerte, vista a través de la muerte de los otros, como también lo ha señalado Juan Pablo, Amy Winehouse, Dolores Riordan, John Keats, Lorca. Ahora sé que mi muerte será como la tuya en la celda más fría entre el amor y el odio de los nuestros, y en la reflexión sobre el propósito final de nuestra vida. Pero también se llena de un vitalismo casi dionisíaco, ¿no? Que sorprende a veces por ese hiperrealismo que a mí me llama tanto la atención. Leo unos versos. No me encuentro la vena, me dijiste, y aunque fuera amor en bruto lo que ansiabas, tu pulso de mi pulso sustraía, la gota del caudal que es solo trance, mefedrona en aguja hasta el espasmo de los ojos. Poema Cartas de amigos, donde se pone en evidencia claramente las fisuras del mundo actual, en el que se confunden claramente la belleza con el terror, la salvación con su contrario. Esta forma de entender lo que podríamos denominar un realismo trascendido, perdóname si no es exactamente eso, pero a mí me lo parece, se intensifica más si cabe en la segunda parte. Los poemas arrancan de una emoción y toman cuerpo siempre con un trasfondo pleno de sentido filosófico. Independientemente de las creencias personales de cada uno, el paisaje del dolor y del amor a todos nos es común. Pero desde el espacio compartido de la fe, cuando eso sucede, la belleza, el temblor de la emoción adquieren desde luego una dimensión totalmente diferente. El libro se cierra con unos versos del poema Ecce Mulier que podrían ser toda una poética. Yo pienso en el realismo de corte aristotélico e hispano. Al fin y al cabo, Grecia está ahí enfrente. Solo es cuestión de andar sobre las aguas. Y con esta referencia evangélica nos abre paso a esa dualidad que, como digo, es marca de Praena, pues al describir, por ejemplo, a la madre del muchacho muerto que está poniendo flores en la lápida del hijo, se aúna lo metafísico del dolor en estos versos, y es su fe la que hace más real lo invisible que los hechos, con ese realismo puesto en primer plano de manera totalmente desnuda con la que el poeta se acerca hasta lo más crudo, lo más inesperado. Recoge en una bolsa la bayeta y el pulverizador limpia cristales. Este rasgo aparece también en el poema del grupo, en el primer poema del grupo, Jueves Santo, pues entre la alusión a las certezas y ficciones que escribimos, el juego especular de la realidad y de la ficción poética, hallamos de nuevo esa especie de zoom en la mirada del yo, ya que mientras nos dice, nosotros compartimos sacerdocio, tú te estás muriendo con un tubo clavado en la garganta. O en el poema de Inteles, en el que nos deja patente la metafísica que se esconde en la materia.
nos llega el infinito entre los huecos que abriste en la materia. También la duda sobre la fe aparece en poemas como Teodramática, en el que Braulio de Zaragoza reconoce sentir vacilaciones en su fe cuando tiene noticia del entierro de Isidoro, su compañero y maestro. Y esta meditación sobre la existencia y su finalidad se convierte en una trascendida meditación, reflexión sobre el gran teatro del mundo, donde no sabemos ya si es Dios mismo quien nos sueña o si estamos ante una relectura de Descartes sobre el cogito ergo sum, porque no existo porque pienso, ni porque sueño, existo. El poeta es muy consciente de que tras la pérdida del amigo debe preguntarse a sí mismo, aprender su ausencia, pero también dar gracias, prometer rendición, heredar la alegría y elegir, como nos dice, la belleza, su forma de abrazar igual que abraza la luz todas las cosas de este mundo que están rotas. Solo así podremos abrazar lo infinito. Bien, Antonio, cuando quieras, espero haberte dejado tiempo suficiente para leer y luego para comentar contigo el libro, si te parece. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Vull donar-les gràcies a l'Aula de Poesia de la Universitat de València per aquesta iniciativa, per obrir les seues portes a aquest col·loqui i tenir sempre present que l'art i la poesia segueixen humanitzant el coneixement. També per obrir un espai comú per a la societat sense cap tipus de prejudicis. La meva gratitud és molt especial cap a Txelo Candel per desplegar tots els mitjans al seu abast per tal de fer possible aquest cara a cara. I per descomptat, també, a Juan Pablo Zapater per la generositat del seu temps i la seva saviesa poètica, por abrirse siempre como un amigo, como un hermano, por poner toda la carne en el asador y por dejarme sin palabras y por caminar conmigo. Gracias, Juan Pablo. Y voy a hacer una lectura continuada y selectiva de la segunda parte. Bueno, pues porque creo que tiene todo el sentido. La segunda parte, como bien nos han recordado Juan Pablo y Txelo, se titula Ecce Homo. Todos los poemas del libro están dedicados y todos los poemas de esta segunda parte están dedicados, toda ella entera en realidad, a Francisco José Pujante Pellicer, amigo muerto en una pandemia a sus 48 años. Jueves Santo. Tiene una cita de un poema muy conocido de Amalia Bautista, y no morir después que nuestros hijos. Y otra del teólogo suizo, Hans-Urs von Balthasar, que también es una cita muy conocida, genérica. La verdad es sinfónica. Jueves Santo. Me eligieron prior en el convento de Granada. Lo acepté sin preguntas, mas no fue un acto de obediencia. Quizás solo una huida, un anuncio del ángel, la forma de salvar del fuego más hermoso la poca voluntad que me quedaba. El resto ha transcurrido en varios libros, tras historias ajenas, distintas de mi historia. Ya sabéis cómo es esto. La gran verdad ignora las excusas a las certezas y ficciones que escribimos. Somos nosotros el relato de su amor invencible,
las voces de un acorde donde todas las lenguas son sagradas. Como este Jueves Santo de abril de 2020 en el que compartimos sacerdocio. Muy pocos son los pies que de rodillas nos es dado lavar en esta hora en que el Hijo del Hombre se entrega mansamente en manos de los hombres. Y tú te estás muriendo con un tubo clavado en la garganta. Me lo dice tu madre en un mensaje. Ella sabe muy bien descomunalidades tan humildes que las metáforas resultan una invasión impúdica del lenguaje en lo vivo. Vivo o muerto, yo sé que estás resucitado. Vivo o muerto, ocurra lo que ocurra. Pues ante verbos capitales, lo que haya de venir ya ha sucedido, y no existen los cielos y la tierra, pues la tierra primera y los primeros cielos se quedaron atrás, y el mundo se ha hecho nuevo por la sangre del Cristo. Mas ruego por los tuyos que siguen en el tiempo, tus padres, tus hermanos, tus sobrinos, los que esta noche velan tu batalla. Como cera de abeja yo me ofrezco, como escarcha de pan sobre la arena de las dunas de Egipto, que al filo de la aurora se anticipa y cruza el mar de sangre a pie enjuto. Como incienso radiante mientras prende y en las cimas bronquiales se introduce, desafiando la niebla y la disnea, me entrego en tu presencia, libre en gozo de poder inmolarme, ciervo en busca del ciervo resurrecto, que es lucero del alba y que ya nunca ha de morir en tu alegría. ¿Quién nos hubiera dicho que el futuro llegara a convertirse en esta forma de vida contra todo lo vivido? Agiógrafo. Es fácil decidir en un guión de cine las sílabas, la luz, el decorado. Pero de allí donde no estuve, ni tampoco tu madre, ni tampoco San Juan Evangelista, ni mujeres que lloran, ni un soldado con lanza, ni un centurión perplejo, quizás una enfermera, sedantes, laberintos y goteros. ¿Qué se puede decir? Las cosas esenciales, las que no tienen vuelta, son invisibles a los ojos, igual que un sacramento. Para ellas solo sirve la sagrada, ridícula labor de quien escribe ficciones verdaderas. Las 5 llagas. Están escritos vuestros nombres en el intonso libro de la vida. Yo he muerto ya por ti, no tengas miedo. La historia solo deja 5 llagas. La herida del amor, la del sufrir, la de estar vivo. Pero eso ya lo dijo algún buen hombre. Las otras 2 heridas las leéis en mi cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. La llaga que nos deja la belleza y esa otra, tan otra, que no sabemos de ella más que es otra. Algo. Conforme vais faltando los que un día fuisteis mi linde y mis afueras, y los muros cansados de aquello que no soy se van desmoronando, sé que me falta algo. Y no puedo engañarme creyendo que lo ignoro. Sé que me falta algo, y es el centro. Dinteles tiene una cita de Iván Oduar que dice: bienaventurados los fracturados porque dejan pasar la luz. Dinteles.
Lo mismo que edificios derruidos por las guerras o el tiempo, caen abajo los muros, perduran los dinteles y los arcos. Permanece en lo abierto lo erigido en el aire, servidumbre de paso del cielo en que se funda. Aquello no afirmado, lo que nunca fue nada, lo de allá para aquí, lo de esta parte hacia otra parte, lo que viene ya roto o ha sido desgarrado libremente para parirnos el encuentro que nos hace encontrados. Lo para con nosotros sin nosotros, lo nuestro hacia lo suyo. Eso queda de ti. Nos llega el infinito entre los huecos que abriste en la materia. Transita por tu herida a nuestra carne la inmaterialidad que te formaba. Nos alcanzan los ojos del misericordioso por tus ojos de olivo siempre abiertos más allá de estas ruinas. Tu ausencia abre en el mundo lo que al mundo te trajo, umbral de la belleza. Lo real tiene una fracción de cita, quedan amicitia, que significa una especie de amistad. En este realismo que tan acertadamente ha señalado Chelo, en Santo Tomás pues toma de Aristóteles, de su hilemorfismo, de su realismo filosófico. Y bueno, y también toma lo que Aristóteles dice sobre la amistad en el libro octavo de la Ética de Nicómaco, es un clásico, parece que estoy diciendo lugares comunes nada más, y define la caridad, o sea, la virtud mayor, el amor a Dios a partir de las características que extrae precisamente del análisis de la amistad en Aristóteles. Bueno, pues también en la amistad realismo, Chelo, que es lo más maravilloso porque es lo real. Y el problema se titula Lo real, mira, lo real. ¿Cómo se llega a entender esto? Yo contándote cosas por ver qué me respondes, por saber que estás vivo, y tú diciendo que te deje partir de mis preguntas, que madure, que no es sobre mi mente donde empieza la existencia del otro, sino solo sobre su inexplicable nacimiento de una nada que es nada y que en su nada nos muestra el buen amor de la nada. Da la vida a los vivos y a los muertos, entre los que estuvimos y ahora estamos los dos. Pero es verdad. Te espera el más inmóvil de los viajes y somos viento en contra, yo y mi falta de fe. Prometo rendición. Prometo comportarme como un hombre. Dar las gracias, prometo. No más queja, prometo. Prometo no volver a prometer las cosas que ya han sido y que ya son, más reales incluso que yo mismo. Definitivamente hermosas, porque libres de todo lo que entonces nos unía, de todo lo que ahora nos separa. Tú contra mí, y nos acercamos al final. Tú contra mí. Otra cita de 1 Corintios, se siembra debilidad, resucita fortaleza. Contra todos los poemas del mundo, llueve sobre tu tumba. Contra la vanidad de los que ya no creen en nada y han de inventar ridículas teorías, metáforas, estatuas de sí mismos. Para la tierra que te acoge, eres indiferente, también para la lluvia, por mucho que se empeñe en las palabras. Vas contra tierra y contra lluvia, virtud sobrevivida de los hechos, ajena a la ficción y a voluntades, esgrime su verdad y nos desmiente
la semilla. Ella lo cambia todo. El signo de la lluvia y de la tierra. Se obstina en lo difícil la esperanza. Con qué dulzura al fin me has vencido. ¿Qué? No importa lo que quise, lo que pensaba, lo que creo. Ninguna idea mía le ha otorgado, ni ahora puede otorgarme, un ápice real a quien la piensa. Más bien es una especie de ignorancia, no podemos dudar de la ignorancia, la que nos dicta entre los dedos de que golpea este poema. Da igual si es su poema o el poema de nadie, en el que soy un personaje secundario. Ser secundario es lo que importa. ¿Qué pude hacer por ti? ¿Qué no hice? ¿Por qué mi texto continúa mientras que a ti te han sacado de escena y del teatro? No me envíes razón, dame el sentido. ¿Qué puedo hacer ahora por los tuyos, que son todos? Confinado. Con cita de Apocalipsis vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquel que ya ha mirado nunca muere. No hay retorno en los últimos umbrales que unos llaman amor y que otros llaman gloria. Los tiempos venideros han prescrito. Se cruza sin retorno una aduana, si fuertes, si fronteras, y hasta siempre, separando, nos unen. Y todas las distancias van abriendo un tránsito escondido a cada paso. Por eso esta prisión es libertad, este tenso resquicio, cercanía y este colmo de muerte, un argumento que acoge con fervor lo que nos queda y abraza en lo concreto lo intangible, lo eterno en el instante, el todo en parte alguna. Nos confina a lo pobre en nuestro excelso. La cumbre ha descendido en horizonte y el pan de cada día nos asciende. Yo he visto al fin la tierra en sus confines y en ellos está el centro. Y acabo con Ecce Mulier, dedicando a Fina Pellicer, la madre de Francisco, a cuyas manos tiene que llegar este libro para culminar su viaje. A Fina Pellicer. No lo puedo creer. Hemos venido a poner flores y tu madre me está dando las gracias mientras limpia la lápida de mármol con tus fechas. Me está dando las gracias por las horas, aquellas tan felices, águilas, sangonera, la seca, mazarrón, higueras y piscina. Las horas bajo el mismo sol que alumbra el monte Sinaí, Atenas y el Calvario. Aún oyendo me cuesta creer lo que es patente a los sentidos, y es su fe la que hace más real lo invisible que los hechos. Recoge en una bolsa la bayeta y el pulverizador limpia cristales. Yo pienso en el realismo de corte aristotélico e hispano. Al fin y al cabo, Grecia está ahí enfrente. Solo es cuestión de andar sobre las aguas. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Es un placer escucharte, escuchar estos poemas que hemos leído tan detenidamente de tu propia voz. A mí me gustaría hacerte alguna pregunta, tenemos un poquito de tiempo todavía, y una de ellas tiene relación con una entrevista que he estado leyendo estos días, donde tú decías algo que a mí me llamó mucho la atención. Decías que algunas personas que tienen una religiosidad más tradicional pues van a ver con cierto reparo algunas imágenes que aparecen en tu poesía, algunos temas, algún tipo de lenguaje, esto que yo he calificado como descarnado, ¿no? Un realismo hiperrealista, por decirlo de alguna forma, una crudeza muy clara. Y en cambio otras personas que te ven con cierto... sí, a lo misterioso, efectivamente, pues pueden pensar todo lo contrario, ¿no? Que este va a ser siempre el libro de un cura, ¿no? En tus propias palabras, siempre va a ser la poesía de un cura. Y tú decías que te encontrabas muchas veces en tierra de nadie. Y yo quería preguntarte cómo se vive eso de estar en tierra de nadie. Lo he vivido más en los libros como Yo he querido ser grúa o Historia de un alma, ¿no? La respuesta ante este me está sorprendiendo porque no sé, está llegando, yo creo, lo que en él quiere llegar. Y esa sensación de estar un poco en tierra de nadie sí que me ha ocurrido, porque, claro, la evolución, como habéis señalado bien, ha ido llevando a incursiones en el ámbito de la realidad, a meter dentro del poema experiencias también directas y a coger enfoques que sé que se salían de lo esperable, que podían chocar, ¿no? Pero que daban, que de por sí, por su propio ritmo, daban de por sí pues poemas y libros que tenían un sentido, que eran coherentes, ¿no? Historia de un alma empezó algo así, se formó un personaje y al final era como una especie de vagar o de historia de un personaje completamente posmoderno y bueno, y nihilista. Entonces, claro, me di cuenta de que en arte y en poesía tienes que apostar y tienes que ir lejos y tratar de controlar, tratar de agradar a todo el mundo. Lo único que te lleva es a no despegar nunca con la voz, a no tener una peculiaridad y a un poco acolchar a lo vivo, ¿no? Entonces, bueno, confié en que lo que iba ocurriendo en los poemas tenía que ocurrir, y en ese sentido me sentí muy liberado, yendo a tu pregunta respecto a las críticas que a veces les ha habido, bueno, pues no sé, a cierta incomprensión, ¿no? En algunos ámbitos que no esperaban esto. Y no hablo especialmente de ámbitos religiosos ni nada de esto. Trabajo en una facultad de teología y ahí no me ha ocurrido nada, pero hay poéticas, hay grupos, ¿no? que bueno, que no sé, estoy pensando, sin hacer una crítica negativa, en Altair o ciertos autores, ¿no? Los Máiquez, Beades, que bueno, el mismo Miguel Dor, que teniendo una poesía cristiana bastante señalada, siempre veo como un filtro de una cierta idealización o de una cierta contención que impide muchas veces pues tener obras más potentes o que toquen más, ¿no? Y bueno, yo realicé eso y sí que lo he sentido. Luego, respecto al resto del público, pues me ocurría más al principio, ¿no? Incluso en algún festival me dijeron: ay, al cura no, que nos va a echar un sermón, que siempre acaba de... Bueno, son prejuicios y Vicente Gallego alguna vez ha dicho, las cosas negativas y este tipo de humillaciones te harán muchísimo bien, porque realmente si la poesía quiere salir, si lo que tienes que hacer es lo que tienes que hacer, va a ir adelante, ¿no? Y al final, en esos contextos, pues
yo creo que han sido los mismos poemas, ¿no? La misma peculiaridad, el hecho de que una obra sea coherente en la que se abre paso, ¿no? Quiero decir, no tanto yo la intención, sino que el libro esté vivo, y si el libro está vivo, una vez sale de ti, él puede encontrar sus caminos y esos caminos se abren. Yo en los últimos 8 años esa resistencia en ese sentido no me la he encontrado, al contrario, veo que hay gente que se alegra de que cosas así tan inclasificables pues ocurran, ¿no? Pero en algún momento sí que lo he vivido seriamente. Yo creo que esa también es tu peculiaridad, ¿no? La hibridez, claro. Elementos muy diversos. Yo espero que no dejes de escribir así, porque claro, esta combinación que hemos señalado Juan Pablo y yo entre lo más realista, lo más trascendental, lo más metafísico, al mismo tiempo todo ese aparato teológico que a veces lo hemos estado comentando Juan Pablo y yo antes, a veces se nos escapan, ¿no? Muchas posibles lecturas también al común de los mortales. Entonces, creo que eso es lo que hace que tu poesía tenga esa coherencia que aparentemente no tiene. Al contrario, yo le veo, porque creo mucho en esa hibridez, creo mucho en esa lectura interdisciplinar, ¿no? Entre las artes, pintura, poesía, y en este caso, obviamente, la teología, la poesía. A propósito de esto, quería preguntarte también... Es un paso de fe también. Woody Allen, preguntado una vez sobre la fórmula del éxito, decía, no la sé, pero sé la del fracaso. La del fracaso es intentar agradar a todo el mundo, ¿no? Creo que también es un lugar común. Y en cierto sentido te libera, porque pretender agradar a todo el mundo, aparte de que es narcisista, te impide desarrollarte como persona, ¿no? Entonces, el asumir en un momento de tu vida que bueno, pues sigues un camino artístico, literario, vital o científico, y eso te va a llevar, como diría San Juan de la Cruz, por caminos no transitados que tienes que recorrer en soledad, ¿no? Asumirlo te madura, pero a la vez te va conduciendo hacia esa peculiaridad distintiva, ¿no? Además eres tú no puedes renunciar a lo que eres, eso está claro. ¿Qué te iba a preguntar? Quería sobre todo que nos contaras en qué tipo de tradición te insertas, o crees que hay una línea en la que tú más o menos podrías vehicular tu poesía. Yo creo que en este libro ha sido más evidente la opción, ¿no? Incluso una cierta radicalización y apuesta por la línea clara. Tú has hablado de hiperrealismo y me ha encantado que lo digas porque en arte, bueno, y aquí tenemos a varios artistas, hay, bueno, yo al menos lo veo en algunos lugares, una vuelta a un realismo que bueno, no es el simple retrato por el retrato, la sustitución de la fotografía, ¿no? Quizá es un cierto hastío de experimentalismo, de abstracción, o hastío también de sujeto poeta que juegan con el lenguaje, que se buscan a sí mismos, ¿no? Y se pide algo más. Yo me inserto en una tradición de poesía figurativa, evidentemente, de línea clara, estilísticamente el ritmo, la agilidad, me la han dado leer pues a Luis Alberto de Cuenca, al mismo Miguel Dor, bueno, pues autores en esta línea, ¿no? Leí también, venimos mucho de la experiencia, pero bueno, aquí hay algo más, ¿no? Yo también heredo de la experiencia, el gusto por ciertas imágenes, ciertos ambientes, ciertos contextos, pero luego un poco el desagrado hacia la tendencia a la absolutización de un yo que continuamente en las historias, en los avatares, en todo proyecta su yo y el filtro desde el que ve las cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí este realismo, hiperrealismo trascendido me gusta mucho. Me gusta mucho. También ha sido fundamental, hay un elemento culturalista muy importante, que a mí me viene directamente de Pablo García Baena, Juan Antonio González Iglesias, y yo creo que en nuestra generación, en los que hemos nacido en los 70, Pérez Azaustre, Raquel Lanceros, Antonio Lucas, también se da el elemento de que hemos leído muchas tradiciones mezcladas y a la vez, y ninguna se ha impuesto sobre nosotros, con lo cual
Quizá lo interesante sea dar voces que no se inserten fácilmente en una corriente, en una tradición, que no sea fácilmente clasificable en una categoría. Perdona, es que además era necesario también para desvincularse un poco de la generación anterior, es decir, tomar lo que necesitabais, aprender de ese realismo, lo que queríais, pero al mismo tiempo, obviamente, hacer algo distinto, porque si no, no hubiera habido ese corte. Yo quería preguntarle a Antonio, decirle primero que una de las principales columnas que creo que sustentan este libro es la idea del centro. De ella hemos hablado, he hablado yo en la presentación, y luego has leído un par de poemas que acaban precisamente en centro, que es el Al corazón transverberado de Santa Teresa y Confinado, ¿no? Quiero que me expliques un poco esa idea del centro a la que tú aspiras, a la que tú intentas avanzar, la que tú intentas encontrar algo que debe ser muy importante, que debe ser la verdad. Porque siempre se ha hablado en el aspecto, en la cultura cristiana y todo esto, la perfección como la elevación, como el aspirar hacia lo superior. En cambio, aquí estamos hablando del centro. El centro está aquí, ahora, en algún sitio que tenemos que encontrar. Quiero que me expliques un poco esa idea del centro. Me gusta mucho. Vosotros, como poetas, y muchos de los que estáis aquí, sabéis de sobra que la mayoría de las cosas que decimos sobre los libros son a posteriori, ¿no? A mí al menos me ocurre así. No hay un planteamiento claro. Sí, primero lo escribes y después lleva la iniciativa y luego tú mismo recibes y vas comprendiendo incluso. Y también al unir poemas. Y esa idea del centro, pues que tú señalas, yo también la he percibido un poco a posteriori, ¿no? Al ver que realmente aparece en varios lugares. Y bueno, y he encontrado no explicación, pero sí un sentido muy importante. Precisamente ese centro que se busca se encuentra en las afueras. De hecho, el último poema que habla del centro reconoce el centro en las afueras. Esas afueras son los otros. La idea de centro en esta poética, que es una poética de la alteridad, a mí esa denominación también me gusta, es una poética de la alteridad, absolutamente todos los poemas están dedicados, los otros no son circunstancias, los otros son esencia de los poemas, incluso el poema mexicano está con giros mexicanizados, es decir, los otros, los que consideramos que son nuestro límite, nuestro borde, nuestra afuera. Desde esta perspectiva, cada vez es personalista, pero es absolutamente judeocristiana o cristiana en el sentido de poner en el centro de todo lo que se cree en la encarnación, es el otro. El otro concreto como centro. El otro como lugar donde me conozco. El otro como lugar por el que soy. Yo creo que ese es un poco el paso de este libro que venía apuntado, un poco dando un rodeo. El otro me antecede, no hay una ética o una moral que yo elaboro previamente y aplico sobre los demás, sino que es la interpelación del rostro diferente y además del rostro diferente del más pequeño. Una anciana que trae su pastilla de jabón, unas madres que reclaman a los que protestan, porque ahí nació el poema de la Antología de México, los otros, ¿no? Los que dan sentido al poema. Y además las circunstancias han hecho que precisamente sea así. Los poemas de la primera parte, lo tengo que decir, son poemas a veces hechos para antologías, poemas de circunstancias que al final se descubren como que no tienen nada de circunstancia. La apelación, el que alguien te lo pida, el tener que te lleva a sacar algo que ni siquiera tú sabes que está en ti. No partir desde un centro enrocado en sí mismo que se despliega cartesianamente, sino partir de la apelación del otro. Me parece que es un punto filosófico humanista y en mi caso coincide con algo plenamente y absolutamente cristiano. En el otro me encuentras, en el otro te encuentras, en el otro te realizas, ¿no? Pero, con todo lo que tiene de riesgo. No, iba a decirte, Antonio, que pero no solamente cristiano, porque sí, las personas que no tengan esa fe pueden leer perfectamente estos poemas desde un punto de vista
humanista, por ejemplo, ¿no? O de ese compromiso con el otro, de algo que a mí también me gustó mucho en la misma entrevista que citaba anteriormente, cuando tú decías una frase demoledora, pero con la que estoy de acuerdo: la fe en la bondad ya fue herida mortalmente por la historia del siglo XX. Y una larga agonía de la verdad se prolonga en nuestros días. Y es cierto, estamos viviendo, ¿no?, esta época. Bueno, ya tampoco hace falta citar, ¿no?, a los de siempre, ¿no? Tú hablabas de lugares comunes, Bauman, la sociedad líquida, el amor líquido. Entonces, de alguna forma, esa bondad, esa inocencia que se ha perdido en esta sociedad, y tú recuperas con este brutal poema inicial, ¿no?, donde de repente una persona humilde te regala una pieza de jabón, y en esa pieza de jabón tú descubres que está el mundo entero, ¿no?, el universo entero. Entonces, esa bondad que hemos perdido, yo creo que, bueno, igual estoy exagerando, pero yo creo que algo de eso es real. Es lo que mueve. De darse, ¿Cómo? Sí. El hecho de darse, sin más, que es lo que hace. Sí, sí. Yo coincido y no sé hasta qué punto lo que hemos vivido, sin tener que incidir más en ello, nos conduce a verlo, ¿no? Pero lo que se impone es una ética precisamente de la alteridad, porque todos estamos conectados y la salvación de uno está unida a la salvación de los otros. No podemos pensar en solitario. Eso nos destruye, ¿no? Yo estoy convencido de que ese es el camino y que hay una... Bueno, la verdad, nos dicen siempre, fue la fe en la verdad cayó con los proyectos de la modernidad, porque cada uno tenía una forma de mesianismo nuevo y unas verdades nuevas que con la posmodernidad y pues lo que tú has dicho, sociedad líquida y tal, van dejando de ser objeto de fe. La belleza se ha de alguna forma también pervertido, yo creo, ¿no? Hay mucha fealdad en mis poemas. Esa oscuridad, ¿no? Esa parte oscura que señalas sí, en los poemas. Bueno, sí. en Historia del alma era absolutamente evidente, Sí. ¿no? Aquí menos quizá, pero también en Sí, poemas... pero hay como un deseo de no ser condescendiente. En poemas como el que ha molestar. leído Juan Pablo, Sí. en poemas como el dedicado a Rafael, son dos poemas, bueno, esto, claro... Brutales. Brutales, no hay otra palabra. Y además esa oscuridad, pero también ese realismo ahí, puesto ahí en primer plano, ¿no? Yo hablaba del zoom, de la mirada esa, porque es una cosa que me ha llamado mucho la atención del libro. Antonio, ¿tú crees que realmente la poesía o la teología pueden redimir, pueden consolar, pueden auxiliar en momentos como el que tú pasaste? Pues, sinceramente, creo que no. Creo que todas las cosas son portadoras de salvación, pero a la vez son indicadores, medios, ¿no? Pueden salvar o pueden simplemente acendrar una tristeza, una melancolía. La poesía, la pintura, el deporte... Le otorgamos condiciones salvíficas, quizá de una manera metafórica, pero para mí son mediaciones, es decir, la belleza de la que íbamos a hablar también, pues puede cegar, la búsqueda de la verdad puede desembocar en dogmatismos. No me gusta concederle capacidades salvíficas y mesiánicas a la poesía, y menos al poeta o al artista como ser privilegiado. Soy muy antirromántico en este sentido, sino que prefiero pensar en ello como un ser servidor y que muchas veces cumple su misión como la pueda cumplir, pues, no sé, el conductor del autobús o la controladora a la entrada de un centro comercial.
Creo que la poesía, como todo, como el arte, como el arte en general, debe tener un valor de orientar y de mediar, pero no puede absolutamente llenar una vida, ni puede redimirla, y el poeta no es un mesías. Y el engolfamiento también en la poesía pues puede llevar también a un narcisismo, a un intelectualismo, lo que puede ser salvífico puede encerrarnos en nosotros mismos. Creo que todo tiene un carácter mediador, que no puede ser absolutizado y que puede indicar, puede abrirnos a otras realidades, pero si no damos ese paso, y va más allá del conocimiento, del arte, de la política. Más allá de eso, yo dejo siempre una reserva escatológica hacia una realidad misteriosa del hombre que debe dar el paso. Hay cosas que pueden ayudarle, pero hay cosas que a la vez pueden tener la virtualidad de impedirle dar el paso, ¿eh? Ocurre con el arte, ocurre con los deportistas, ocurre con el dinero. Las cosas pueden mejorar, pero pueden también convertirse en ídolos. Y por eso prefiero ser cauto y rebajar el pedestal de lo que de un poeta o de un poema se puede pretender. Desde luego el amor es uno de los pilares del libro, tal y como tú lo estás explicando está clarísimo, pero otro de los pilares fundamentales es el dolor. Y ese dolor es el que me gustaría que comentaras un poco, porque que tiene que ver también con ese dilema de Epicuro, ¿no? De hasta qué punto podemos pensar que existe Dios y si es un mundo lleno de dolor, de sufrimiento, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto realmente? Hay mucho dolor en el libro, disfrazado, porque ya te vamos conociendo, pero existe esa crudeza en el libro. Hay crudeza, porque hay una apuesta estética, como tú has dicho. No me gusta el idealismo y no me gustan las corrientes decimonónicas estéticas, siento decirlo así. Me quedo con la crudeza empastada de un Caravaggio, de un Murillo, con las imágenes hiperrealistas del barroco o con el temblor de Bach, antes que con la elevación, pues no sé, de algunas piezas serafínicas de Tchaikovsky, ¿no? Por eso hay dolor y aparece. Responde a la experiencia de haber sido en lo concreto, en la experiencia cierta, en donde he encontrado lo que he podido encontrar hasta ahora en mi vida de amor. Responde a que es en la experiencia concreta. Y quizá por eso acentúo esos aspectos, ¿no? Acentúo esos aspectos. Está por aquí José Saborit y me va a decir, este hombre no da una a lo que arte se refiere, pero tuve una experiencia en Florencia, en el Palacio Pitti, si nos vamos de hora me decís, donde había en salas contiguas, si no en la misma, una Virgen de Andrea del Sarto y un Caravaggio. En la época más o menos de los dos coincide. Bueno, la cuestión es que los dos eran maestros, eran incuestionables, eran dos piezas bellísimas. La de Andrea del Sarto cumplía todos los cánones tridentinos de la representación de María, era incuestionable, pero la de Caravaggio que había al lado hacía temblar, ¿no? Casi en épocas parecidas o en la misma, en lugares cercanos, y a la vez que hacía temblar decías, bueno, predomina en el cuadro espacio negro, pero con dos pinceladas aquí ha trazado un rostro viejo, tres heridas y ya está. Los dos son maestros, pero esa opción por ese realismo dentro del cine también, podría poner ejemplos, ¿no? Me ha llevado a que sea en lo concreto donde he descubierto y he encontrado
respuestas que no se pueden responder ni solo con ideas ni solo con palabras. En lo que decías del dilema de Epicuro, el problema del mal, es un problema que arrastramos. Si hay tanto mal, si hay tanto dolor, ¿dónde está Dios? ¿Es todopoderoso? ¿Es todo misericordioso? Si es todopoderoso, pues parece que no es misericordioso porque puede hacerlo y no lo hace. Si es todo misericordioso, pues a lo mejor quiere que no haya dolor, pero no es poderoso. No, es un dilema insoluble, ¿verdad? Y teológicamente también se plantea, ¿tiene algún sentido? ¿El dolor redime, no redime? ¿Se puede justificar? Mi experiencia, y yo creo que se centra en este libro, es que hay un nivel de realidad que solo se abraza entrando en él. Entrando en él. Puedes no comprender muchas cosas teóricamente, pero cuando das el paso y dices, ¿qué puedo hacer por ti? O voy a entender mi poética como una manera de engrandecer, agradecer, dignificar. Cuando das el paso hay en el compromiso, me voy a poner pedante, un estatuto de comprensibilidad que no se reduce a otros estatutos. Y yo lo he experimentado ahí. A mí es la realidad y es la vida la que me ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, el sufrimiento está porque el amor verdadero lo tiene, ¿no? Pero yo no me arrepentiría de ninguna de las cosas que he vivido o que han pasado, en la medida en que me han conducido a encontrar que el amor es la respuesta y que el amor no es una teoría, es amar, es un verbo. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, Juan Pablo, y muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a dejar un espacio para que Antonio pueda firmar unos libros. Gracias a todos.